Renovado Dios nos renueva cada día a través de su palabra, y hoy también a través del libro de los Hechos vamos a estar leyendo en el capítulo 4 a partir del versículo 32 hasta el 35, y ahí nos vamos a meter en algo también de lectura breve del capítulo siguiente, capítulo 5 del libro de los Hechos. Así que Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5. Y amado, mientras todos encuentran la palabra, queremos ser encontrados por ti. Encuéntranos, Señor, en tus amoríos, y seamos encontrados, amado, no solos, sino abarcados y contemplados y rodeados por tu infinito amor, en días de soledad marcada y ahondada, en días de grandes temblores, tempestades y dificultades, pero tú, el mismo de ayer, hoy y siempre. Gracias, Rey. Gracias por tu infinita misericordia, gracias por tu interminable poder que va aún en aumento. En nombre bendito de Jesús. Amén. ¿Ya todos encontraron Hechos 4? Leemos, vamos a leer a partir del versículo 32. Y así dice: amado Cristo, en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre. Dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y dice en el capítulo 5, versículo 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hasta ahí la lectura. Gracias, Rey, gracias te damos, honor, poder, gloria y alabanza, porque tú eres el que vives por los siglos de los siglos, y aquí moriste, pero resucitaste y habitas también en nuestro corazón, como en este envolvente lugar de gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, tomen asiento. De verdad que se siente un poquito más cálido, ¿no? En este lugar, sí, cuando estamos en la presencia de Dios, pero a la vez también un poquito más fresco, ¿no? Algo que yo explicaba en estos días, en esto que abarca tanto, no solamente lugar, sino altura. Cuanto más abajo, más frío. Así que hay que estar en lo alto en Dios, ¿no? Para no enfriarnos, ¿no? Hay que subir más arriba. Y eso es lo que el amor protector de Dios quiere de todos nosotros, en días donde la preocupación de Dios se sigue extendiendo, ¿no? En los tiempos. ¿Por qué lo digo así? Porque yo me imagino el corazón hondamente angustiado, ¿por qué no?, y preocupado de Dios por estos dos, ¿no? Estos dos que pasan a ser tema en el tema de este día, acá, sobre todo de lo que nos va diciendo a partir del capítulo 5 de Hechos, lo relacionado con Ananías y Safira. ¿Por qué producir esa preocupación en el corazón de Dios, ¿no? ¿Por qué ser no mejor y más bien de aquellos que alegremos el corazón de Cristo? Pero sí puede pasarnos esto otro, y sí puede estar pasando esto otro, tipo Ananías y Safira, que le trajeron honda preocupación, obviamente, al tierno corazón de Dios, en un momento donde ellos todavía estaban a tiempo, ¿no?, de recapacitar, de reconvenir,
y de acomodar cuestiones, ¿no?, propias de su vida. Pero en el umbral justamente del momento final, y yo creo que estamos en el umbral del momento final, ¿no? Porque como sociedad uruguaya también, no solamente como en otras naciones, estamos viviendo los tiempos finales, estamos viviendo sacudones, ¿no? Yo ayer estuve predicando en la iglesia de Playa Pascual y me sacudió el terremoto. A mí en la madrugada, yo justo estaba despierto ya un poquito antes de las 5 de la mañana y pasó lo que pasó. Yo lo primero que pensé, esto fue un terremoto, ¿no? Pero ahí me quedo dudando, ¿no? Porque lo vi demasiado parejo en la vibración. Yo que había vivido ya un terremoto en Estados Unidos y no escuché el estruendo, no escuché como se escucha generalmente en un terremoto, pero sí se sacudió mucho la casa. Y entonces ayer yo hablaba en la prédica diciendo, comentando, ¿no?, eso que me pasó en la madrugada, que luego lo descarté. Que luego cuando me levanté, yo que no miro informativo hasta la noche tarde, dije, me voy a fijar en las noticias del celular de Uruguay, las noticias de Uruguay, y me olvidé, la verdad que me olvidé. Entonces cuando voy a hablar en Playa Pascual se me sale algo de eso que viví en la noche, y diciendo, yo creí que era un terremoto y no lo fue. Cuando termina la prédica, claro, me esperan los hermanos abajo, me dicen, pero sí, fue un terremoto, pastor. Así que estamos nosotros siendo sacudidos, ¿no? Yo digo, sacudidos por Dios, ¿no? Porque cuando yo pensé en la madrugada, esto me parece que puede ser un terremoto, yo digo, está hablando Jesús. ¿Cuántos dicen conmigo, me está hablando Jesús? Jesús nos quiere hablar, ¿no? Nos quiere hablar porque somos tipo Ananías y Zafira en cuanto a la fragilidad, a la exposición al peligro. En días donde en realidad no tendría que ser así, ¿no? Porque contraposición de lo mal que se les vio a estos dos, Ananías y Zafira, lo bien que estaba en realidad todo lo demás, ¿no? Porque sí, es verdad que está todo mal en cuanto al mundo, las señales antes del fin, pero qué bien, qué linda, ¿no?, que está la iglesia, qué linda que está la obra de Dios, qué tiempos, ¿no?, que dice que aún desearon vivir los antiguos, son los que vos y yo estamos viviendo. Ananías y Zafira estaban viviendo un tiempo de privilegios, un tiempo de alumbramiento de Dios, de expansión del reino de los cielos, y así tal cual hoy, si no, mira a tu alrededor, ¿no?, qué grande esta cancha, ¿no?, qué lugar grande, y yo me voy poniendo cada vez más contento, porque yo veo, por lo menos, capaz que por fe nada más que lo estoy viendo los domingos, cada vez estoy viendo más gente los domingos, ¿no? Entre semanas se hace cuesta arriba. Alguien me decía el martes en el culto, pastor, como algo preocupado, me decía, me han comentado que hay un poquito de dificultad entre semana para que la gente se congregue. Bueno, pero el repecho hay que subirlo, porque si te quedas en partes bajas, acá está más frío que ahí seguro, ¿no? Y así en lo espiritual hay que ascender, entonces siempre la mesa está servida. Y la verdad es que estos son tiempos donde se contraponen realidades, ¿no? Donde por un lado, como decíamos, como está el mundo, el idioma, la idiomática de Dios, anunciando que ya viene el fin, que ya viene Cristo, terremotos, sequías, tempestades, desamores, una cantidad de otras cosas, pero vivimos como vivían Ananías y Zafira, me va siguiendo, ¿no? Vivimos, versículo 32 en adelante, tiempos, ¿qué dice ahí? De multitudes, ¿no? Yo miro eso, versículo 32, y me la creo, la pastilla me la tomo, porque esta garajea viene de Dios, porque lo que viene de Dios son multitudes para la iglesia, ¿no podríamos decir de vida abundante? Porque estamos en un renacer, estamos en un romper un terrón nuevo, estamos metiendo el arado. Son tiempos de multitudes, pero sobre todo más allá de todavía no multitudes humanas, de multitudes de bendiciones de Dios, Y eso es lo que ellos estaban viviendo. Estaban viviendo un tiempo donde, mirá qué lindo lo que se puede lograr y lo que estamos logrando y podemos mejorar todavía. Estaban viviendo un tiempo bueno de Dios que radicaba, ¿qué? Primera cosa, en que los que habían creído, muchos o pocos, dice, eran de un corazón y un alma. Cómo se querían, cómo se aguantaban, cómo se amaban, ¿no? En las diferencias, ¿no?, que todos tenemos. Yo miro a Rosa y qué linda que es Rosa, ¿no? Rubia, hoy de pelo más corto, ¿no? Y yo para allá está Mónica con su gorrito bien abrigada, por acá la hermana María, y allá Ana, y allá unos y otros, y todos son lindos, ¿no? Y todos a la vez tan diferentes, ¿no? Y en ese no desamor, en ese amor que se tenían, se amaban y eran de un corazón. Capaz que no somos de una misma filosofía de orígenes, ni de la misma fisonomía, ni de la misma cultura, ni de la misma cuna, pero somos de la misma realidad que se llama Cristo Jesús.
Y en esa unidad de cohesión, de encuentro, tanta gente diferente, se amaban de corazón y era de un corazón y de un alma. Es importantísimo que no haya nada ni nadie que te logre separar de la iglesia de Cristo. Porque cuando somos de un solo corazón y un solo alma, esto se mete entonces más adentro todavía, somos un reino inexpugnable, somos el reino de los cielos que no conoce derrotas. Y así eran ellos, ¿no? Eran de un solo corazón y una sola alma, tanto que estaban todos siempre viendo por los demás. Estaban mirando al de al lado a ver si precisaban algo, ¿no? Y aún más allá de la linda cara y el buen deseo y la linda frase de que Dios te bendiga, sino que estaban buscando siempre el bien de los demás y del otro, tanto, versículo 32 al final, que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que lo tenían todo en común. Tanto también que, dice versículo 34, así que no había entre ellos ninguno necesitado. Y que Dios bendiga esta iglesia. Porque esta iglesia es de ese corazón y de esa alma. Si cuando hay alguien en necesidad, no miramos para otro lado. ¿Sí? No solamente yo le digo a la gente, y capaz que te suena realmente muy a monedas de a cambio lo que te voy a decir, que le decimos a la gente cuando sabemos que está en necesidad, bueno, si estás con dificultad para venir, para el traslado, te ayudamos con los boletos, vos venís porque igual te ayudamos en eso, pero además, como le decía a alguien en estos días, vení porque siempre, si estás en necesidad, vamos a tener para compartir contigo algo. Siempre va a haber un surtido para darte, siempre, y si no hay, lo salimos a comprar. Y te lo damos. Porque eso es importante ante el corazón de Dios y eso nos engloba dentro del tiempo en el cual estamos, que es un tiempo de amor manifestado. No de amor dicho nada más, ¿no? Porque de lindas frases está lleno el mundo. Pero la iglesia es una iglesia de hechos. De hecho, estamos leyendo el libro de los Hechos. Dios es un Dios de hechos. Hechos capítulo 4, es un inicio, diríamos, es un comienzo en el cual estamos, también no solo en el cual es bueno que estemos, que es que seamos una iglesia de hechos, ¿sí? De unidad, de armonía, de amor y de compartimiento, de estar compartiendo todas las cosas. Y Ananías y Zafira, en contraposición, lo mal que estaban ellos, ¿sí? Ellos a la vez estaban en un tiempo donde Dios les era favorable, donde el viento era de cola, donde Dios estaba respaldando, estaba bendiciendo con una iglesia bien unida, una iglesia bien en armonía, pero además los de arriba, los que estaban en el frente de batalla, los que llevaban las cosas de Dios a su cargo, en este caso los apóstoles, versículo 33, eran hombres de gran poder. Eran gente de oración. Yo creo que estos estaban también estos apóstoles, porque la iglesia, ya dijimos, ¿no? Eran de un corazón y un alma. Y eso es no solamente en lo horizontal, sino en lo vertical también, ¿no? Para con los líderes, ¿eh? Cuando vos estás orando por mí, yo oro por vos y de viceversa, entonces Dios da grande poder y grandes milagros. Así que es importante que un siervo de Dios ore por vos, que los líderes de la iglesia oren por toda la iglesia. Es importantísimo. Pero qué importante es también ese otro retorno, ¿no? Y yo creo que también por esa razón de mina de riquezas de poder es que, versículo 33 dice que los apóstoles tenían gran poder y daban testimonio, no de ellos, no de la iglesia fulana, no, daban gran testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y eso es lo que vale, hermano. Porque los lemas son lemas nada más, los logotipos son logotipos nada más. Somos la iglesia Vida Abundante, estuvimos con el lema Iglesia Aliento del Cielo hace unos años y al principio éramos más que vencedores. ¿Qué importa? Eso cambia, en los tiempos va cambiando, pero el que permanece para siempre en los tiempos es Jesucristo, que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y ellos daban testimonio, no de ellos. Yo el apóstol Pedro, ¿no? Podría decir él. O el otro apóstol, decir, no, ellos le daban gloria a Jesús. Y esa es la riqueza espiritual que hay en este lugar también. No la vanagloria, sino la gloria que hay que darle a Dios. Ninguno tomaba eso para sí, sino que ellos daban testimonio, no de sí, sino del Señor Jesucristo, de su resurrección, que Cristo no es una esfinge,
No es un ídolo, una imagen muerta. Cristo resucitó. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y por eso, ¿qué? Igual que acá, mirá, versículo 33 al final. Había abundante gracia de Dios sobre ellos. Pero estos otros estaban enchapados ¿de qué entonces? Aquí, ¿de quiénes hablo? De los que empezamos hablando, que es como la titularidad de este mensaje, de Ananías y Zafira. ¿Por qué estaban estos así? Cuando en realidad, si todos los que estaban ahí estaban a un todo, ¿no? Se estaban dando completamente. Además, como para expresarlo con las palabras, que lo dice la misma palabra, ellos los que tenían heredades, los que tenían bienes y cosas materiales, también en esa manera y en ese aspecto también participaban de la obra de Dios. Y eso también habla de ese entorno, de ese encuadro de Dios, a veces como que hay un cosquilleo, ¿no? En el oído, cuando se empieza a hablar de las cosas materiales, pero eso es parte de la bendición de Dios, porque si no hay una coparticipación en lo material, yo digo, nosotros, ¿cómo pagaríamos el alquiler? Nosotros, ¿cómo tendríamos Celestial FM las 24 horas al aire? ¿Cómo se lograría tener el canal de televisión también? Y el anexo así de Playa Pascual, ¿cómo se haría todo eso? Entonces esto también era no una contraposición, sino una bendición que también había en ese tiempo y en esa iglesia, que cada uno de lo que tenía compartía con la obra de Dios, ¿no? Dice que los que poseían, versículo 34 al final, los que poseían heredades y casas, lo vendían y traían del precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Qué lindo, amado, que de lo que nosotros tengamos, pero sí también en lo material, pero lo que tengamos en todos los aspectos, no solo lo material, también lo traigamos y lo pongamos más que a los pies de los apóstoles, que acá no hay apóstoles, a los pies de Cristo. ¿Sí? Y eso en un todo, en un sin reserva. Me doy como Cristo se dio en un todo y sin reserva, hasta la última gota de su sangre. ¿Cuántos dicen, Señor, te quiero dar hasta la última gota de mi vida? Pero estos andaban resateando, andaban como no tenían que andar, andaban recortando. ¿A quién me refiero? ¿De quién estoy hablando? A Zafira, Ananías y Zafira. Esto es una cuestión a veces, esto de no andar bien, es una cuestión a veces unipersonal o a veces compartido, ¿no? Y en ese tú y yo, en ese vos y lo mío y así, como se dio de un principio, ¿no? Porque esto que yo te digo se puede dar así en la individualidad, pero a veces se da en la mala compañía. A veces se da en un seno, más que nada más de coinonía, de amistad y de hermandad, a veces en un seno familiar y matrimonial, porque estos dos, por ejemplo, eran matrimonio. Dice que Ananías era el esposo y Zafira su mujer, pero eso se estaban retroalimentando entre ellos, pero no para bien. En vez de fomentar el uno en el otro, lo bueno de Dios, parece que ellos estaban autogestionando eso de los recortes, ¿no? Eso de no dar el todo, que sí lo estaban dando los demás. Cuando dice, Señor, yo te quiero dar el todo. Los demás daban el todo y estos de la heredad que tenían en lo material, ¿sí? Pero venimos diciendo, nosotros tenemos una heredad, tenemos un favor de Dios, no solamente una suerte material en la cual y a través de la cual podemos participar y respaldar en los cielos, pero tenemos, y sobre todo, una heredad espiritual. Vos tenés riquezas espirituales, vos sos un rico. Vos sos una persona enriquecida, porque vos no sabés el potencial, me estás escuchando, ¿no? El potencial de Dios que hay adentro tuyo. Y eso lo compraste, no, lo heredaste. Dios te lo regaló. Sos lo que sos, porque hay en vos, sí, una regalía de Dios. Y eso no es para que te lo guardes, Ananías y Zafira. No seas como Ananías y Zafira, que dio un poquito de todo lo que podían haber dado. ¿Cuánto dice, Señor, yo quiero ser como tú, Jesús? Jesús no dio un poquito, Jesús lo dio todo. Pero estos andaban de recortes, ¿viste? Andaban que, bueno, hasta acá y nada más. Doy esto y nada más. Pero esto no estuvo bien. Esto no estuvo acorde y de acuerdo, sí, a la vereda, no de enfrente, a la vereda de arriba. A lo que es Dios. A lo que hizo Dios, que se despojó aún de su propio hijo. Así que voy a andar resateando con Dios. Yo a Dios le tengo que dar el todo y un poco más. Es lindo, hermano, gastarse y desgastarse para Dios. Y eso es una inversión en Dios.
Si vos te pones a resatear en lo que es tu vida y tus riquezas materiales y espirituales, en gracia y en don y en todo lo que Dios en definitiva te da y lo que te permite ser y tener, podés estar lindando, ¿sí?, en tu corazón, en aquellos que pueden estar preocupando el corazón de Dios. Fíjate, Dios estaría feliz. Estaba mirando la iglesia toda. Qué lindo, son todos un corazón y una sola alma. Nadie dice suyo lo que tiene. Todo lo tiene a mano abierta para compartir. Aún respaldan la obra de Dios. Pero estos dos estaban caminando por una cornisa. Estaban provocando de alguna manera, ¿sí?, aquello que no queremos jamás preocupar, es el corazón de Dios. ¿Sabes que Dios tiene un corazón sensible? A veces miramos este pasaje y le miramos a estos dos así como con un hacha, ya prontos para caerlos con todo, Ananías y Zafira, pero creo que lo que se le ha caído a Dios debe haber sido un lagrimón de su corazón cuando estos, aún cuando tenían la oportunidad de mejorarse en la administración de sus propias vidas para con Dios y lo de Dios, no lo hicieron. Aunque estuvieron quienes le predicara una tarde de jueves, ¿no? Si acaso se pudiera decir así. Porque ahí Dios levantó un Pedro. Ahí Dios habló a través de la boca de Pedro y le dijo a Ananías, Ananías, esto que te está pasando lo puso el diablo en tu corazón. Así de literal como te lo estoy diciendo, lo dice más o menos palabra el versículo 3. Le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón de esta manera para que afrentes? ¿A quién? ¿Al hombre? No, al Espíritu Santo. Porque esto de que me doy por entero o me doy de un poquito, un chiquito así, y ando economizando esfuerzos y vida y manera de entrega, y aún en lo material, te lo vuelvo a decir, porque esto literalmente en realidad está hablando de lo material, no lo estamos haciendo al hombre, se lo estamos haciendo al Espíritu Santo. Y vos sabés que el Espíritu Santo es sensible, ¿no? Sí que es sensible. Tanto que la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece. Dios, que es Espíritu, se entristece. Cuando hay esto, ¿y quién promueve esto? El mismo diablo, el mismo Satanás. Porque el diablo es un celoso, el diablo que quería lo de Dios, quería esa fama, esa gloria de Dios y se quiso hacer Dios y por eso fue echado por tierra. Porque Dios hay uno solo. Y el diablo justamente como celoso, como envidioso, como diablo que justamente quiere hacer que tu vida esté no como tiene que estar y como puede estar. Y a veces entonces empieza a susurrar, a sembrar cosas en tu corazón. ¿Me vas escuchando, no? Y empieza a meter cosas que no vienen de Dios. Y lo hizo capaz que a través de Ananías con Zafira, o capaz con Zafira a través de Zafira con Ananías, tipo Adán y Eva, ¿no? ¿Por dónde empezó? Empezó por uno y siguió con el otro. Esas conversaciones que no convienen. Esas llevadas y traídas que no convienen. Esas cosas que no son de un mismo corazón y una misma alma con Dios y con lo de Dios. Entonces ellos empezaron como que a autogestionarse, a impartirse todo esto, que en verdad no era de ellos, venía del mismo Satanás. Y esto, lo que trajo, entonces aparejado fue que una exhortación, porque lo que está hablando Pedro no es una alusión de, uy, qué bien que están ustedes dos, sino diciendo, miren que tienen mucho para mejorar. Miren que ustedes están dando un pedacito nada más de todo lo que podían dar a Dios. ¿Cuántos dicen, Señor, yo te quiero dar el todo? No te quedes con nada. Todo lo que le des a Dios, Dios te lo va a devolver multiplicado, ¿no? Como aquel que dio los panes y los peces y se los devolvió multiplicado y bendecido. Pero esto entonces lo que despiertan preocupación, despiertan ¿qué también? Exhortación, de la boca de Pedro, pero en la funcionalidad de Dios, ¿no? Hablando a través de la boca de Pedro como apóstol, como profeta, ¿no? Acá un profeta manifiesto pasa a ser Pedro cuando empieza a descubrir cosas que él no sabía, pero Dios se las estaba revelando como un profeta todo lo que estaba pasando. Se lo revela a Dios. Y lo que viene entonces es una exhortación. Viene un momento no de reconocimiento, sino de, estás mal,
tenés que mejorarte, tenés que corregirte. Pero no es para entristecer eso a nadie. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron el jueves pasado? A mí me sorprende los lineamientos temáticos de Dios, ¿no? Porque, como digo, ayer estuve en Plaza Pascual, el martes estuve acá y bueno, y parece que a veces las líneas de conversación de Dios son para un lado y para el otro en diferencia. Y yo me acuerdo que el jueves pasado Dios habló de la exhortación también. ¿Qué se predicó el jueves pasado los que vinieron? ¿Qué se predicó? La Biblia, para decir alguno, ¿no? Claro. Pero ¿qué se predicó el jueves pasado? Hebreos 13, ¿se acuerdan? Hablando de los tiempos finales y dentro de las cosas que decía ahí, que soportaran la exhortación. Este es un tiempo donde lamentablemente se necesita el rezonguito de Dios, se necesita la exhortación de Dios, porque somos lo que somos, no somos perfectos, ¿no? Precisamos ser acomodados. Y entonces lo que le vino fue una exhortación, pero lo recibió de buena manera, no. En vez de escucharlo, le resbaló esto, ¿no? Pero eran oportunidades que Dios le estaba dando. Y además ahora cae la responsabilidad, no solo sobre Satanás, versículo 3, que de arranque le dijo Pedro a Ananías, llenó tu corazón Satanás, pero ahora le está diciendo en el versículo 4, le habla la responsabilidad personal. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Le está diciendo, vos permitiste esto en tu corazón. ¿Me estás escuchando? No, porque si fuera todo culpa del diablo, o sea, le hacemos así al diablo y listo, y es todo culpa de él. ¿Somos responsables o no? Somos responsables, tenemos libre albedrío. Le damos lugar a lo que le damos al lugar y rechazamos lo que tendríamos que rechazar, y entonces ahí estaríamos administrando bien nuestras vidas, pero ahora le cae el peso de la responsabilidad sobre sus propios hombros. Le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Lo pusiste tú mismo, no solamente el diablo, le está diciendo a Ananías. Y esto, como ya dijimos, era una afrenta, no a los hombres, sino a Dios, porque dice, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y bueno, y al oír esto, pero no reaccionar a tiempo, mirá lo que promueve una vida que no está andando bien y que no escucha la exhortación, ¿no? Y no se deja corregir, qué lindo, ¿no? Cuando Dios nos enriquece, cuando Dios nos dice, mirá, estás bien en esto, estás bien en aquello, pero esto otro hay que mejorarlo. En vez de enojarnos, en vez de resentirnos y ponernos duros y distantes, recibimos, aceptamos el consejo y así se va creciendo. Pero estos no, y se pusieron duros. ¿Y qué fue lo que trajo en sucesión según la explicación propia de la Biblia? Al oír esto, Ananías, bueno, sabemos que no estaba de corazón abierto y sensible y moldeable y manipulable en las manos de Dios como alfarero, sino que entonces al endurecerse, al oír esto, entonces Ananías, ¿qué secuencia, no? Dice que cayó y expiró. O sea, cuando uno está mal, te trae caídas. Dice que cayó, ¿no? Estás bajando de nivel, te estás poniendo, como digo, más frío. Acá yo siento un fresco que, vuelvo a decirte, sé que ahí estás más calentito. Creo que pronto vamos a hacer al revés, vamos a predicar allá arriba y ustedes van a mirar de acá abajo. El calor dice que está arriba, ¿no? Pero cayó. Hay gente que vos la ves en el deslizadero, están bajando. ¿Pero qué le pasa a fulano? ¿Qué le pasa a mengano? Yo lo veo como cayendo, lo veo como bajando, no lo veo bien. Y es parte de. Dice que cayó y segunda cosa, expiró. ¿Sabes lo que expirar es lo contrario a aspirar? Cuando vos recibís de Dios, Él sopla y vos aspirás Espíritu Santo. Y entonces somos llenos del Espíritu Santo. Pero digamos en contrapartida, cuando uno va en caída, empezás a perder lo de Dios, expirás. Ya no tenés adentro lo que de Él tenías adentro. Me vas siguiendo, ¿no? Antes Dios sopló, te llenaste de Dios, estabas ensanchado en presencia de Dios, y hay gente que se empieza a vaciar, empieza a expirar lo que interiormente de Dios tenían. Y eso es lo que le trajo, esta sucesión de cosas le trajo muerte. Y hablo de la muerte espiritual antes de la muerte física. Porque no existe solo la muerte física, existe la muerte espiritual también. Hay gente muerta en vida. Hay gente que perdió la vida de Dios. Hay gente que éramos nosotros, vos y yo, antes de conocer la vida que es Cristo, y estábamos muertos en vida. Pero después de la muerte espiritual, viene la muerte física, que fue lo que terminó pasando ahí. Yo tenía esperanza,
que hoy, ahora, a veces hay algún joven, ¿no? Porque acá venía una buena para los jóvenes, ¿no? Porque dice que en todo esto que pasó, primero la caída y expiró Ananías, ¿sí? Y después, segunda chance, la segunda oportunidad, es un Dios de oportunidades, le vino también la oportunidad para Zafira, la esposa, que tampoco la aprovechó. Pero en ese entremés dice que los jóvenes ayudaron. Claro, va a decir, pero pastor, le ayudaron con los cuerpos de los muertos, porque murió Ananías y los jóvenes cargaron con los cuerpos de los muertos y los enterraron. Bueno, pero los jóvenes ayudaron. Y ¿sabés qué? Los jóvenes, yo creo que no deberían tener que ser ayudados, deberían ser de ayuda. Y yo creo que hay jóvenes que son de ayuda en este lugar. Jóvenes que pueden ayudar a los más viejitos como nosotros, ¿no? Porque son los más vigorosos, y si voy al literal, ya termino, ¿no? En el Nuevo Testamento, también en las epístolas de San Juan, Dios le da para adelante a los jóvenes, le dice, porque ustedes han vencido a Satanás, los jóvenes. Dios quiera que sea así también en este tiempo, ¿no? Acá los jóvenes ayudando, cargando con lo que estaba mal. Que Dios levante una juventud poderosa en esta iglesia. Que Dios te levante a vos y a mí, como jóvenes. ¿O no nos sentimos jóvenes? Claro que sí, somos jóvenes. Si en Cristo estás como rama verde siempre. Vos no te ponés viejo por adentro, capaz que te arrugás un poquito por afuera. Y como dije hoy, no sé cómo hacen para mantenerse rubios, ¿no? O algunos más morochos. A mí me lo han preguntado, pastor, ¿usted se tiñe? No, ¿qué me voy a teñir, por favor? Y claro, pasa que hay gente que tiene más canas y otros que tenemos menos. Pero la verdad es que podemos ser jóvenes y ayudar, como estos jóvenes ayudaron, ¿no? En ese momento de sepelio espiritual, podríamos decir, ¿no? Para algunos, minoría, Ananías y Zafira, dos nada más. Era una multitud que eran de un solo corazón, de una sola alma, que eran de mano abierta, que bendecían materialmente, que respaldaban la obra, que bendecían a los apóstoles, decíamos, porque estaban tan bien encumbrados los del ministerio de la predicación de la palabra, que seguro que las filas atrás de ellos estaban cerradas codo con codo, y el ejército de Dios estaba orando y ayunando por los apóstoles. ¿Cuánto oran y ayunan por nosotros? Claro, así tiene que ser. Y así era la mayoría. Pero ojo, porque hay una minoría de nosotros, ¿no? Que no seamos de esa minoría tipo Ananías y Zafira. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque hoy tenemos una palabra para guardar nuestro corazón. Gracias que en dos ocasiones, Señor, versículo 5 y versículo 11, dice que por estas cosas en los demás vino gran temor tuyo sobre toda la iglesia. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.